Fileo o del placer. Platón. Este diálogo platónico se basa en una conversación entre Plutarco, Sócrates y Fileo, en el cual tratan el tema del placer. Sócrates defiende la idea de que la sabiduría es el aspecto más importante de la vida, y Fileo en que el placer es el más importante. El bien para todos los seres animados. Fileo inicialmente defiende la idea de que el placer se encuentra en la alegría y en el descanso. En cambio, Sócrates defiende que el placer se encuentra en la sabiduría, en la memoria y en la inteligencia. El placer opuesto. Se expone que el hombre vicioso encuentra el placer por medio del libertinaje, en cuanto el hombre moderado encuentra placer en la templanza o en la sabiduría. La unidad, los unos y los muchos. Se dice que la unidad es la esencia de las cosas, es decir, el género, y la idea se entiende como la especie. De ahí se parte en que la sabiduría y el placer son una sola cosa, pero éstas se pueden ver de formas múltiples. El elemento intermedio. Se entiende el placer o la sabiduría como el bien, pero este debe cumplir con tres aspectos, los cuales son: el bien debe ser perfecto, el bien es suficiente por sí mismo y su alcance se logra a través del esfuerzo. Así que se le pregunta a Plutarco si estaría dispuesto a disfrutar de placeres toda su vida, sin la sabiduría, de tal modo que no reflexionaría ni recordaría si disfrutó algo o no. Así que la vida perfecta contempla tanto a la sabiduría como a los placeres. Cuarto género. Se cuestiona sobre qué ocurre al mezclar sabiduría con placer, y sobre la naturaleza de lo finito y de lo infinito. Y se comprende que el placer y la sabiduría y sus tipos son infinitos, como también se habla de una tercera especie que es la existencia. Sabiduría. Sócrates afirma que quien gobierna el universo es un sabio, lo cual lo relaciona con el cuarto género. En cuanto al placer, Sócrates analiza el dolor y dice que a la ausencia de este sentimos placer, pero que Existen dos tipos de placeres, uno está ligado al cuerpo y otro al alma, y entre ellos se encuentra la memoria, la cual consiste en el recuerdo de sensaciones, puesto que el deseo nace del alma y no del cuerpo. Placeres verdaderos y falsos. Los placeres que se conocen conscientemente son los verdaderos, en cuanto los falsos provienen de sueños o locuras. Los falsos son opinión, y los verdaderos pertenecen al devenir, a la sabiduría y a la esencia. Tres modos de vida. Sócrates habla del intermedio entre el placer y el dolor. Para ello pone el ejemplo de que la gente cuando no tiene dolor siente placer, pero realmente está exenta del dolor, lo cual se define como falsa opinión. Conócete a ti mismo. El dolor y el placer se encuentran en la envidia, puesto que el envidioso siente placer al ver a su prójimo en desgracia. El oráculo de Delfos decía: conócete a ti mismo. Los que no lo hacen se engañan con las tres especies de la ignorancia. 1. Se creen más ricos de lo que son en realidad. 2. Se creen más bellos de lo que son en realidad. 3. Se creen mejores de lo que son. Los placeres puros. Aunque existan placeres mezclados con dolor, también existen placeres puros, como al escuchar un bello sonido. No lo es en relación con otra cosa, simplemente es bello por sí mismo. Otro placer se relaciona con la ciencia, de tal modo que al aprender algo experimentamos placer sin necesidad de dolor. Para explicar esto, Sócrates y Plutarco discuten la naturaleza del placer y se enuncia que el blanco, sea grande o pequeño, solo necesita la ausencia de mezclas, de tal modo que el placer debe estar exento de dolor. Lo que es en sí y lo que tiende a otra cosa. Se discute sobre las cosas que son, pero que contienen otra. Sócrates da el ejemplo sobre los materiales para construir un buque y el buque en sí. Lo que es en sí, el ser, y lo que tiende a ser en otra cosa, el fenómeno. Ciencias de las artes mecánicas y la educación. Según Sócrates, las ciencias se dividen en dos ramas: la educación del alma y del cuerpo y las artes mecánicas, en las cuales propone la construcción y la arquitectura, puesto que emplean la geometría y la aritmética. Sócrates expresa que el bien no se entiende en una sola idea, ni si pertenece a la sabiduría o al placer, así que se toma a la medida, la verdad y la belleza para explicar. Se concluye así que el bien se compone de: primer bien, la medida; segundo bien, lo que sé hasta sí mismo; tercer bien, la inteligencia y la sabiduría; cuarto bien, las ciencias y las artes; quinto bien, los placeres.